discapacitados. Va a ser una transformación pacífica, ordenada, pero profunda y diría radical. Por lo general, el panorama en el Infonavit es que siempre se han visto que las filas son muy largas. A veces miden más de 30 metros. Cada día acuden alrededor de 150 personas en promedio, y lo mismo se observa en personas de la tercera edad que a empleados con uniforme de trabajo, mujeres con niños en brazos, parejas de jóvenes y discapacitados. La mayoría acuden a pagar el préstamo que se les otorgó por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, su única opción para obtener un crédito hipotecario. Algunos llevan sus documentos para demostrar que están al corriente de sus pagos o para justificar los retrasos. Ante las múltiples quejas de los trabajadores que acuden a las oficinas del Infonavit a reestructurar sus créditos de vivienda, los directivos del instituto dicen que no tienen problemas para recibirlos. Incluso, afirman, les dan opciones para que renegocien sus deudas y proponen opciones de pago. Lo que les interesa, insisten, no es que les devuelvan las viviendas, sino recuperar los ingresos. No obstante, los afiliados se quejan de los intermediarios contratados por el organismo que los presionan cuando se retrasan en sus mensualidades. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, señoras, señores? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue en la mañana de este sábado 15 de diciembre del 2018? Esperando estén bien, mandándoles como siempre un saludo fraterno a cada una y a cada uno de ustedes. Estamos estableciendo la situación ahora del Infonavit, que como yo he detectado en tantos comentarios de tantas personas en diferentes redes sociales, es un problema que atañe y ya es añejo, y además que se ha convertido a un tamaño monstruoso por tantas situaciones. El Infonavit surge el 21 de abril del lejano 1972, durante el gobierno de Luis Echeverría, el priista. El problema es cuando surgen apegados este tipo de créditos que también están junto a inflaciones y devaluaciones. El otro problema es precisamente la inestabilidad o la informalidad que hemos encontrado y visto en tantas empresas. Es un hecho que los mexicanos tenemos derecho sobre todo a 4 cosas: casa, comida, techo y vestimenta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese lejano 1972 surge el Infonavit como una opción, aparentemente. Algunos trabajos entonces comenzaron a destinar parte de tu salario para este fondo del Infonavit. Tenías que iniciar los trámites, tenías que hacerlos apegados a saber en qué parte se les ocurría también hacer estos fraccionamientos de casas del Infonavit. El gran problema es precisamente, y comienza y ha estado desde entonces, con el contrato patronal, cómo los establecen, sin que el patrón, sobre todo, se comprometa a que te respete un tiempo, y mucho más apegado a la responsabilidad que él supiera, el patrón, de que ya adquiriste un crédito Infonavit. Eso no les interesa, en el cual no podría correrte. No les interesa que además tengas familia, no les interesa que tengas que comer. Esto se apega a esos salarios enanos, salarios ridículos que se han percibido en gran parte de empresas o negocios. El hecho de que también se protegen en el sentido de que se aseguren que no estés en un sindicato. Y la situación de los sindicatos es otra situación de otro problema, de otra índole, pero que también va pegado a esto. Los sindicatos surgen precisamente para apoyar y resguardar los derechos de los trabajadores, pero en un México, como ya lo sabemos,
este tipo de instancias tampoco han funcionado, ya que debido a muchas cosas, tanto en empresas, negocios y sindicatos, el amiguismo y el influyentismo realmente se han rebelado en contra de la honradez, de la honestidad, de los valores, de los principios y de la ética, ¿no? La corrupción laboral, negocios o empresas que ni siquiera te dan un contrato. Tantas empresas y negocios que se han apegado a la informalidad. Y empresas o negocios, para llegar a los peores de los casos, y que esto fue recientemente en estos últimos años, que es de entrada, te hacen firmar tu renuncia. Las empresas siempre buscaron la manera de irresponsabilizarse, en lugar de apoyar, en lugar de apuntalar la economía de un mexicano, en lugar de ser más sensatos, utilizar el sentido común. Y otra cosa que también es muy importante es el respeto. Con Peña Nieto, además, tenemos que recordar que le dio manga ancha al manejo del outsourcing, que entran puntos de los que acabo de mencionar, y donde tantas empresas se les favoreció para que precisamente siguieran llevando la informalidad entre patrón y empleado, y que no existieran garantías para los trabajadores. Cada vez fueron menos garantías hacia los trabajadores. Todos estos problemas es precisamente algo que entonces el nuevo director del Infonavit explica de una manera muy general a qué puntos o a qué se van a pegar. Vamos a escucharlo. A los representantes de los distintos sectores que dan vida al instituto, los líderes obreros, patronales y a los servidores públicos. Nos entusiasma haber encontrado aliados sinceros y generosos que comparten el diagnóstico de la necesidad del cambio, el compromiso por reconocer plenamente a las y los trabajadores como el centro de nuestras prioridades. La instrucción de nuestro mandato será precisamente esa: dirigir un instituto eficaz, austero y sobre todo cercano a las y los trabajadores, ocupado en su bienestar. El Infonavit es y ha sido una institución fundamental para cambiar la realidad de millones de familias mexicanas. Desde su origen, hace casi 50 años, la vivienda se entendió como un mecanismo de dignificación del trabajo y del trabajador, pero también como un derecho con poder multiplicador, es decir, un derecho que posibilita el ejercicio de otros derechos. Una casa no es una mercancía, es la seguridad de un patrimonio, es la materialización de una comunidad, es la tranquilidad de futuro y promesa de bienestar. La vivienda ha sido bastión de movilidad social y de estabilidad. Por eso es difícil cuantificar la labor del instituto con meros indicadores de gestión. Haber llegado a 10 millones de crédito, o que una de cada 3 casas mexicanas hayan sido financiadas a través del instituto, son sin duda orgullos institucionales. Pero las cifras no alcanzan a dimensionar realmente el bienestar generado, las vidas fortalecidas, las familias empoderadas. Deben sentirse orgullosos de estos enormes logros. Ahora bien, para cumplir mejor con este mandato, también debemos reconocer que el instituto enfrenta retos muy importantes. Con base en el análisis preliminar que hemos realizado, nos hemos propuesto un plan de acción inmediato en 4 áreas. En primer lugar, la reducción de costos operativos del instituto en su actividad sustancial. En términos unitarios, se ha duplicado el costo operativo de otorgar cada crédito, sin que haya una razón económica o contable para ello. En el mejor de los casos, esto responde a ineficacias. En el peor, a corrupción. Si queremos un verdadero cambio, no podemos solapar ninguna de las dos. Recordemos que el dinero del Infonavit no le pertenece ni a sus directores ni al gobierno. Es patrimonio exclusivo de las y los trabajadores de México. En segundo lugar, trabajaremos en la disminución de la cartera vencida, que también ha venido creciendo. Para esto debemos entender y prever las condiciones que llevan a la incapacidad de pago a nuestros trabajadores. Debemos de acercarnos a este problema desde un enfoque humano, en vez de atenderlo de forma punitiva.
Muchos casos de incumplimiento se originan con la autorización de créditos para viviendas totalmente inútiles, es decir, vivienda que no cuenta con los servicios públicos suficientes para una vida adecuada, que está lejos de los centros de trabajo, del grupo de capital social de las y los trabajadores. Esta inversión se convierte en vivienda abandonada masivamente, implica un desperdicio de los fondos del instituto, del trabajo del sector privado y ejemplifica la desprotección de las familias. En tercer lugar, y relacionado con el punto anterior, supervisaremos un gasto responsable. El Infonavit maneja recursos de los trabajadores. No me cansaré de decir que es su dinero. No se puede gastar en inversiones irresponsables o, en el peor de los casos, fraudulentas. Los intereses económicos particulares no pueden ser una directriz de gasto. Es de hecho una traición a los trabajadores y a la confianza que les pedimos que nos tengan. Sin perder su compromiso con la eficiencia, el Estado debe recuperar la rectoría de las decisiones de vivienda, impidiendo que la ambición ilegítima de unos cuantos predomine sobre el bienestar de la mayoría. Finalmente, propongo una estrategia de acercamiento con las... El problema de los créditos en México es un problema realmente extenso y hay que reiterarlo, se convirtió en un monstruo abominable que precisamente por hacerlo así, con tanta corrupción, además con tanta impunidad y con el hecho de que además se perdió algo que es un derecho sumamente importante, relevante y que debe de ser intocable, pero que ya vimos en los sexenios prianistas que de eso no se encargaron y que por eso mismo siguen a apuntar estos mismos prianistas cosas que no les quedan, que no sabemos que no tienen autoridad moral, porque no tienen todas esas cuestiones ya demostradas durante tantísimos sexenios en México, porque esto es una realidad, son hechos que realmente nos hicieron trizas al país, únicamente para apuntalarlo a que muy pocos salieran ganones, ¿no? Riquezas que del 80% de lo que se produce, que los trabajadores y las trabajadoras en negocios o empresas son precisamente lo que las producimos únicamente para ver llegar esa riqueza a manos del 10% de la población e inventándose toda serie de cosas precisamente para ellos sentirse con permiso a abusar. Si una persona entra, así como dice el artículo, en mora legal, con su crédito Infonavit, lo cual ocurre cuando se deja de pagar por 91 días o más posteriores a la última fecha de pago, existe la posibilidad de que tarde o temprano reciba una demanda mercantil del instituto para recuperar ese inmueble. O sea, los ciudadanos siempre viviendo en amenazas, ¿no? Viviendo en estado de indefensión. No tenemos cómo protegernos. Nunca entró la coherencia, la correctez en base a medir todas estas cosas. Bueno, entró tanta devaluación, tanta inflación. Bueno, pues nuestros salarios mínimos, hoy por hoy, en el 2018, lo debemos de reiterar, los trabajadores mínimo deberíamos de estar ganando, o deberían de estar ganando, entre 12,000 y 15,000 pesos para que su poder adquisitivo, que ese es el meollo de todo el asunto, realmente estuviera funcionando a nuestro favor. Y el poder adquisitivo también nos los quitaron. Entonces, ¿cómo vamos a funcionar en este ámbito lleno de incongruencias, de abusos, de arbitrariedades y de incesateces que así nos los pusieron los gobiernos, los sexenios prianistas, ¿no? Para esto de las licitaciones pueden pasar años, ¿no? Las demandas mercantiles. Refirió Ángel González Vadillo, director general de la Asociación del Defensa del Deudor. Tienen casos o han habido casos donde han visto que han pasado más de 15 años sin que el Infonavit haya iniciado un juicio derivado de gran parte a la alta carga de trabajo que tiene el instituto. Entonces, si se deja de pagar el crédito no es para que se queden tranquilos, ni mucho menos en una cuestión seria, explicó, ¿no? Y continuó diciendo el mismo artículo, apuntando a esta persona. Lo que debía siempre de haber hecho es que aquí dicen, queremos que el Infonavit se sensibilice. Lo que realmente requeríamos era un gobierno sensibilizado, mexicanos actuando en favor y junto a los mexicanos, porque políticos y gobernadores prianistas se supone que son mexicanos, nacieron aquí y fíjense, como lo mencionó Andrés Manuel López Obrador,
al despeñadero que nos llevaron. Y esta situación de tantas cosas también se incluye el Infonavit. Y continuó diciendo, existe la voluntad de los principales líderes del instituto para apoyar a la Prodecon. No obstante, ya casi acaba el año y estas son historias de todas las dependencias de cada año en diferentes problemáticas en el país. Casi acaba el año y no vemos resultados. ¿En qué vimos resultados los mexicanos? En práctica y absolutamente nada. Y siguió diciendo que esto también es interesante. La mayoría de los casos que los contribuyentes llevan ante la Prodecon contra el Infonavit se refieren al cobro de aportaciones que bien ya fueron anuladas en tribunales o bien en las facultades del instituto para cobrarlas ya caducaron, además de inexactitudes de fechas, de periodos e incluso nombres de los trabajadores afiliados, lo que ocasiona graves molestias y afectaciones a los patrones. El Infonavit tiene un gran reto. Como recordamos, ya no va a haber corrupción, ya no va a haber impunidad en la Cuarta Transformación. Y muchas cosas realmente se tienen que comenzar, para empezar, si se quieren comenzar de manera sana, justa, desde cero. Se tiene que hacer un acercamiento, un reordenamiento, volver a hacer una clasificación de cómo están las cosas, precisamente para que los gobiernos dejaran de ser el gran ganón y el pueblo realmente terminara como siempre siendo oprimido. Y este es uno de los casos del Infonavit. Ustedes no me dejarán mentir, amigos, amigas, señoras y señores, y ustedes sabrán mejor todos los problemas que también ustedes han tenido que cursar y que todo esto ha causado dentro de sus bolsillos, dentro de su familia, dentro de su alimentación, dentro de la posibilidad de llevar a sus hijos a mejores escuelas, porque todo parte precisamente de los ridículos salarios mínimos, y ese también es una muy grande del problema, que así intencionalmente lo pusieron los gobiernos prianistas, o como se los denomina de otra manera, el neoliberalismo. El neoliberalismo es un monstruo con garras muy afiladas, que lo único que se le ocurre a ese monstruo es precisamente desprestigiarnos, no darnos derechos, no tener las situaciones realmente arregladas dentro de un marco justo, legal, congruente y sensato, que eso realmente es lo que llevó todas estas cosas a este punto en el problema. ¿O qué opinan ustedes? Agradeciéndoles que llegan hasta este punto en el video, agradeciéndoles sus likes, sus comentarios y sus suscripciones, realmente agradecido. Eso me impulsa para seguir trayendo videos elaborados de la mejor manera para que ustedes salgan lo mejor informados. Que estén muy bien, amigos y amigas, esperándolos ver en el siguiente video. Por favor, sigan pasando bien su sábado y hasta la próxima. Tengan confianza, no vamos a fallar. Vamos a cumplir siempre los 3 postulados que nos han guiado. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo.